Vuestros campos de estudio, la ecología química agrícola y la ingeniería de alimentos, convergen en algo fundamental para la vida humana, el sustento. ¿Cómo creéis que estos dos campos cambiarán en el futuro? Bueno, el mundo de la alimentación, la verdad es que es muy complejo. De hecho, se dan grandísimas paradojas. En nuestra sociedad moderna tenemos empresas que trabajan para producir alimentos que no alimentan. Mientras que tenemos una parte del mundo que se está muriendo de hambre o está malnutrida. Entonces, la verdad es que el tema de la alimentación, al final, en su raíz tiene mucho del tema de las desigualdades que hay en el mundo. Evidentemente la alimentación es básica, es básica. Esto es una cosa en su ámbito productivo, que ahí nos puede hablar mucho Jaime y ahí está una parte importante de su trabajo, pero luego evidentemente en el ámbito de ser capaces de llevar ese alimento de forma segura y suficiente a la población mundial. Pues yo creo que hay retos muy importantes. Evidentemente, uno de los retos fundamentales ahora mismo es la sostenibilidad. Ser capaces de producir suficientes alimentos, alimentos de calidad y alimentos nutritivos para alimentar a la población que tenemos y a la previsible población o incremento de población del futuro, permitiendo que el mundo o haciendo que el mundo sea sostenible, que no agotemos los recursos y que podamos seguir dando de comer a la gente que habita la Tierra. Sí, yo creo que en mi campo, bueno, yo creo que la situación es bastante clara, ¿no? Y es a lo que nos dedicamos. Es decir, por un lado hay nuevas plagas agrícolas, ¿no? Que son básicamente plagas invasivas porque, bueno, las fronteras se han abierto, ahora hay mucho más comercio internacional. Realmente todas las plagas que últimamente han sido complicadas en España han sido plagas que han venido de fuera. Y por otro lado, prácticamente se ha acabado el arsenal químico o está muy limitado el uso del arsenal químico convencional por temas medioambientales y quizá pues, por una conciencia ambiental generalizada, a veces no muy justificada porque hay muchos productos que son muy inocuos, pero realmente pues, bueno, el público entiende que no se puede usar un tipo de plaguicida de síntesis, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que utilizar algunas cosas muy, muy suaves con el control de variedad, y esas son las feromonas, ¿no? Es decir, las feromonas son los compuestos que los insectos emiten para comunicarse y, bueno, pues puedes perturbar esa comunicación y, por tanto, luchar contra una plaga de una forma amplificada de estas formas, ¿no? Entonces, es una cosa que las grandes compañías que se han dedicado a la lucha contra plagas han tardado mucho en meterse en ese campo, porque ese campo es un campo menos patentable, es un campo donde es muy específico para cada plaga, ¿no? Lo ideal para una gran compañía es tener un producto patentado que se fabrique mucho y que ataque a muchas plagas de forma generalizada, eso es el gran negocio, pero ahora es un campo imparable, ¿no? Es decir, yo creo que prácticamente todos los grandes avances que están haciendo en los últimos tiempos son basados en feromonas, ¿no? Y a eso nos dedicamos. ¿Qué papel os gustaría que cumpliera la universidad en ese cambio? Hombre, la universidad tiene que ser líder. Nosotros, cuando miras alrededor al sistema productivo y al sistema que nos rodea, yo creo que la universidad tiene que ejercer un papel protagonista en primera persona digamos, de la generación del conocimiento y de ir abriendo los caminos a través de los cuales tiene que seguir la sociedad y el mundo industrial y el sistema productivo. No se me ocurre otro entorno más potente que la universidad para generar ese campo. A lo mejor algunos centros de investigación o sistemas de investigación, pero desde luego ahí la universidad, el papel es fundamental. Cuando se habla de, no sé, de catalizadores, se piensa en la Universidad Politécnica. Cuando se habla de ciberseguridad en la Universidad Politécnica, en alguien de la Universidad Politécnica, en nanofotónica, en la Universidad Politécnica, es decir, que la universidad tenga un montón de gente que sea referencia en su campo, no solo en el mundo científico, sino en la calle. Es decir, en la calle me refiero en la industria, ¿no? Yo creo que eso es a lo que hay que ir, ¿no? Que la universidad sea, o personas de la universidad sean referencia, y un poco la política esta que estamos haciendo de captación de talento tiene que salir en esa línea, ¿no? En esa línea de decir, bueno, estas personas serán algún día referencia en su campo, cubrirán un hueco
o el hueco de los que se jubilan. Es decir, se ha jubilado el defensa central del Madrid, hay que buscar otro defensa central del mismo nivel. Es decir, mentalidad de club de fútbol, ¿no? Que suena muy mal, pero es un poco así, ¿no? Y yo creo que esa es la idea, ¿no? Entonces, en la medida que la universidad sea referencia en muchos campos, significa que hay gente muy valiosa, gente además que es capaz de autofinanciarse, de generar grupo, generar tercer ciclo. Y una cosa súper importante, ¿no? El que haya grupos de élite de investigación es lo que nos va a diferenciar de las universidades privadas, ¿no? Es lo que nos va a diferenciar. ¿Por qué? Porque un valor supremo es que nuestros alumnos de los últimos cursos, de los TFGs, de los TFMs, entren en contacto, aunque sea unos meses, con grupos de élite, ¿no? Donde está la mejor instrumentación, donde están en la frontera del conocimiento, donde se utiliza el lenguaje, donde hay un montón de relaciones internacionales que les va a permitir que te manden a un sitio, que te manden a otro, porque están muy bien conectados. Y eso yo creo que es un valor extraordinario. Y insisto, ¿no? Preparar un PowerPoint y más o menos elegante y contarlo, eso es fácil, ¿no? O improvisarlo es relativamente fácil, ¿eh? Y eso lo puede hacer cualquier universidad que improvisemos, ¿no? Pero generar grupos de investigación poderosos, ¿no? Eso es una cosa que cuesta mucho y es el valor que vamos a tener las universidades públicas, ¿no?